Buenas tardes, ¿cómo dicen que les va? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que estén bien. Es importante. Vi que salió el sol, un sol bellísimo, pero yo ya siento frío. ¿Qué quieren que les diga? Yo como ando con frío, Sebas. Soy muy friolenta. Y la verdad que anoche ya saqué todas las frazadas, ya me tapé con todo. Y bueno, veo que los días están todavía primaverales, entonces digo, bueno, debo ser yo. Estuve mirando los PDF de ustedes. Empezaron todas y todos más o menos bien. Pero después algunos se me perdieron en el camino. Y les faltó justificación para la solución que mostraban, así, no yo no me ilusionaría tanto. Está como... No, así es. Hay como algunas cuestiones que eh, esperen los resultados con la posibilidad de comprender que hay algunas cosas que pueden ser distintas. Bien, vamos a ver en dónde habíamos quedado con ustedes. Voy a buscar el material. No, miedo no. ¿Por qué miedo? Tenemos bastante por corregir. Para que se den una idea, a mí en el otro grupo me rindieron 153 estudiantes y somos 3 corrigiendo. Así que bueno, tenemos bastante para corregir. Pero creo que en una semana lo vamos a completar, la corrección. A ver, ¿a dónde está? Ah, acá está. Uy, para variar, yo me pongo a buscar y sigue llegando gente, así que voy a dividir la pantalla de nuevo para poder seguir recibiendo gente y buscando lo de la clase.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ay, Carolina, gracias por contestar el correo, lo vi y le volví a contestar. Ah, bueno, lo miro yo entonces Bueno, después, gracias. porque vos me escribiste como me escribió Sebas a un correo que no es el que miro más frecuentemente, pero voy a tener que empezar a mirarlo, porque veo que no me encontré sola, o sea, lo abrí porque Sebas me dijo el viernes, y me di cuenta que ni idea por qué, seguramente en alguna de mis cuentas aparece como correo electrónico, entonces se comunican ahí. Así que lo voy a tener que abrir más seguido. Bien, estamos 26 de abril. Arrancamos en la página 92 hoy, ¿cierto? Ya saludé, mi bueno. ¿Cómo estás? A ver, entonces, habíamos visto distintas características de las funciones polinómicas. Habíamos hablado de características de la función de segundo grado, de la función lineal, habíamos hablado de las funciones potenciales, pero hoy lo que vamos a hablar es en particular de cómo se generan o cómo podemos a partir de la información de una forma polinómica factorizada obtener distintas funciones, ¿sí? Ahora les voy a compartir, pero a ver. Espera, Lu, porque puede ser que yo tenga bajito el volumen. No, está al 100% mi volumen. Yo más fuerte que lo que me oís. A ver, y no hay otro Igual yo volumen. Sí. salí, volví a entrar y me anduvo, porque estaba Ah, muy bajito también. ¿también Se le el tuyo escucha estaba una bajito? interferencia, profe. Sí, sí. Ah, es cierto que ustedes me escuchan. Esperen que voy a buscar los auris. Buscar si lo ¿Saben podéis que ver. esa interferencia creo que es con el Meet? Porque la clase, cuando la doy con el Zoom, lo que pasa es que no tengo Zoom para todas las clases, porque es más compartido y priorizan los grupos que tienen más de 100 estudiantes. ¿A dónde te puse con esto? Entonces, parece que con el Zoom no así. Y esto que ustedes ya saben que se me sale de la oreja, pero a ver ahora, ¿me escuchan mejor? Un momento. ASMR. Ah, qué bueno. ¿Qué es momento ASMR? Ah, yo tengo para compartirles después un chiste que hicieron los compañeros de ustedes de Álgebra y Geometría 1, eh, en donde hacen una carcajada con una sumatoria. Está muy bueno, después se los voy a compartir en el Telegram. Eh, bueno, están. Entonces, a ver, ¿y siguen viendo el PDF? Sí. Sí, profe. Bueno, agradecida, Marcos. Buenísimo. Gente, escúchenme. ¿Tienen alguna pregunta de lo que leyeron? ¿Vienen con algún interrogante, algo que no se entendió?
En mi caso sin preguntas, pero porque no hice tiempo de leer nada. Ah, bueno, pero vamos a hacer una recorrida igual por todo lo que había que leer para hoy. El punto donde se cambia, a ver, esperen. En el archivo. A ver, esperen que no alcancé a leer todo. Voy a... Muy mal, ¿eh? Si no alcanzaron a leer, qué cosa. Esperen que... ¿A dónde me quedó el chat? Hoy. Donde cambiaba la curva. Me parece que vos lo que me estás preguntando no es el punto donde cambia la curva, sino el punto en donde cambia la concavidad de la curva. Ese se llama punto de inflexión. ¿Ese? Sí. Punto de inflexión. Lo tiene, por ejemplo, la parábola cúbica. La parábola de segundo grado no tiene la manera en la que se explica la inyectividad y la sobreyectividad. Bueno. Hay veces que la función ayuda acerca de la inyectividad, y mucho. ¿Por qué? Porque si a nosotros a una función dependiente positiva, una función lineal, le generamos rectas horizontales, la vamos a intersectar una sola vez y es como evidente. Entonces la función lineal es una función que ayuda a decir que es inyectiva por la prueba de la recta horizontal, ¿sí? ¿En dónde se empieza a complicar lo de la inyectividad? Y en la parábola. ¿Por qué? Porque hacemos una recta horizontal, la intersectamos 2 veces. ¿Y qué ocurre? Y tengo que mostrar que para un valor de y, que es el valor que toma esa recta constante, tengo 2 valores de x, ¿sí? Entonces, en esos 2 valores de x distintos, estoy mostrando que no se verifica la función, la definición de inyectividad, porque la definición de inyectividad me dice, tengo 2 imágenes iguales, entonces los x son el mismo. Pero no ocurre esto en una parábola, porque puedo tener 2 x distintos que tengan iguales imágenes. Y ahí de nuevo me fundamento en la prueba de la recta horizontal, pero después necesito algo algebraico. Y en la cúbica, si es potencial, vuelvo a tener inyectividad. Pero a donde hace una vueltita, donde tengo 3 raíces reales distintas, ya dejo de tener inyectividad. Entonces, es como que hay que aprender cuando la función ayuda con la inyectividad y cuando no ayuda con la inyectividad. Y con respecto a la sobreyectividad, depende del conjunto de llegada que nosotros definamos. Siempre se sobreentiende como conjunto de llegada a todos los reales. Pero si nosotros y nosotras escribimos como conjunto de llegada el conjunto imagen, la hacemos sobreyectiva. Entonces, ¿qué pasa? Suponte que vos tenés una parábola con imagen 0 más infinito. Si vos tomás el valor y igual a menos 1 no pertenece a 0 más infinito. Entonces, si vos la definiste en R, conjunto de llegada real, menos 1 es un número real, pero que no pertenece a la imagen. Entonces no sería sobreyectiva. Entonces, con cambiar el conjunto de los reales por el conjunto imagen que va de 0 a más infinito, ya tendría sobreyectividad. Entonces, lo mismo, una función que tiene conjunto imagen real ayuda con la sobreyectividad. ¿Por qué? Y porque no tengo que cambiar ningún conjunto de llegada.
con que sea el conjunto de los reales el conjunto de llegada, ya está todo bien. ¿Sí? Por esa razón, son todos conceptos que vamos a ir revisando y vamos a ir viendo en cada función que veamos. ¿Sí? Ahí respondí un poquito, Ezequiel, aunque sea un poquitín. Igual lo vamos a ir revisando, ¿sí? Son conceptos que se van revisando. Bien. A mí me dice que está... ¿Qué tal, Celina? A mí me dice que estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes están viendo el PDF o qué están viendo? Sí, sí. Sí, profe. Estamos viendo el Bueno, PDF. ahí vuelvo al PDF. Buenísimo. Entonces, ahí vuelvo al PDF. Entonces, tenemos las parábolas cúbicas, ¿sí? Que como podemos ver, acá tenemos una parábola cúbica, que es la verde, y otra parábola cúbica distinta, que es la roja, ¿sí? Entonces, con esa cuestión, ¿nosotros qué podemos ver? Que por ser parábolas cúbicas, cambia la concavidad, ¿sí? Tenemos cóncava hacia abajo, tenemos cóncava hacia arriba, y el punto de inflexión, por ser parábolas potenciales, está en lo que sería el X del vértice y el Y del vértice que hubiéramos considerado en una de segundo grado. ¿Sí? En esta, por ejemplo, ustedes pueden ver que dice que hay un numerito que multiplica a X más 3, que está elevado al cubo, y que después suma 3. En esa forma canónica de la potencial sabemos que tiene el X del punto de inflexión en vez del vértice en menos 3, y en 3, ¿sí? Menos 3, 3 es el punto de inflexión. No siempre en las cúbicas el punto de inflexión aparece tan evidente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando son potenciales, vamos a tener información del vértice si el exponente es 2, o del punto de inflexión si el exponente es igual a 3, a 5, a 7, a 9, es decir, con exponente impar. Una vez que sabemos las coordenadas del punto de inflexión, podemos decir, por ejemplo, en esta que de menos infinito hasta menos 3 hay concavidad hacia abajo, y de menos 3 a más infinito hay concavidad hacia arriba. En esta otra, por ejemplo, tenemos el punto de inflexión en 4, 2. Entonces podemos decir que de 4 a más infinito hay concavidad hacia abajo, y que de menos infinito hasta 4 hay concavidad hacia arriba. En las cúbicas potenciales siempre están las dos concavidades, de manera que si tenemos coeficiente positivo, primero hay concavidad hacia abajo y después concavidad hacia arriba, y si el coeficiente es negativo, tenemos primero concavidad hacia arriba y después concavidad hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que está dicho con A positivo o A negativo. ¿Preguntas? Cuando estamos estudiando una parábola cúbica potencial, hay inyectividad, ¿sí? ¿Qué ocurre? Miren, voy a generar esperen que voy a dejar de compartir. Voy a generar un GeoGebra. Ahora les voy a compartir esto otro. Entonces,
Supongamos que generamos una parábola cúbica. La vamos a generar de esta manera para x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. ¿Sí? Es lo mismo que x menos 1 al cubo, ¿estamos de acuerdo? Pero de esta manera, después le voy a cambiar algunos numeritos y vamos a generar un deslizador. Bueno, con ese deslizador lo que vamos a hacer es generar rectas horizontales. Vamos a intersectar a la función f con la función g. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, ¿sí? El punto que vamos a ver es el punto de intersección. Y lo que vamos a ver es que ese punto es siempre uno solito. ¿Sí? Entonces, las rectas horizontales intersectan solamente una vez a la gráfica de una parábola cúbica. ¿Sí? Entonces, de esta manera decimos que esa parábola, que tiene forma potencial, es inyectiva, por la prueba de la recta horizontal. ¿Qué ocurre si nosotros cambiamos alguna de las raíces? Entonces, vemos que ya con esa recta horizontal se intersecta en 3 puntos a la función. Entonces no hay inyectividad. No necesitaría tener más rectas horizontales. Nosotras y nosotros podemos ver que hay más de una recta horizontal que intersecta en más de un punto a la función. Pero con que encontremos una que intersecta en más de un punto, ya podemos decir que no hay inyectividad. Entonces, por ejemplo, la recta horizontal que puede ayudarnos por el tipo de función que es la y igual a 0. Esa es la recta horizontal que nos ayuda, ¿por qué? Porque al estar factorizado el polinomio, podemos mostrar las raíces como 3 puntos distintos en que intersecta una recta horizontal. Entonces decimos, ¿cómo lo justificamos? Decimos, de esta manera. La recta horizontal y igual a 0 intersecta a la gráfica en x igual a 1, creo. X igual a 5, x igual a 10. Entonces, f no es inyectiva, pues no pasa la prueba de
la recta horizontal. Entonces, de esta manera justifico que esta función no es inyectiva. ¿Sí? Entonces, cuando hay inyectividad, digo que toda recta horizontal intersecta la gráfica en un único punto. Cuando no hay inyectividad, muestro con una recta horizontal determinada, y igual a un numerito, que intersecta más de una vez. Con que intersecte 2 ya alcanza. Este intersecta 3. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de mostrar, por ejemplo, que esta, que no es una cúbica potencial, no es inyectiva. Ay, no me dice cómo tengo que... Ay, para dejar de... Ah, acá está. Bien, ahora volvemos al PDF. Por ejemplo, en el PDF tenemos una cúbica potencial que sí es inyectiva. Y lo que vemos ahí en la gráfica son muchas rectas horizontales que intersectan en un solo punto a la gráfica. Por ejemplo, acá tenemos una función polinómica que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque ahí está la recta horizontal 1.03 que intersecta 2 veces a la gráfica. Entonces, con estas dos intersecciones lo que hacemos es encontrar dos x distintos, menos 3 y 3, que tienen igual imagen. Y ahí es donde encontramos el contraejemplo a la definición de función inyectiva. La definición de función inyectiva, ¿qué nos dice? Que todas las imágenes son iguales cuando los x son iguales. Pero entonces, si encontramos un par de x distintos que tienen igual imagen, ya tenemos contraejemplo a la definición. Y por esa razón decimos que no es una función inyectiva. Lo que ocurre es que no nos basamos en la definición para demostrar cuando son inyectivas, sino que justificamos por la prueba de la recta horizontal. Entonces, por ejemplo, acá está lo que hicimos recién con la recta y igual a 0, solo que con la recta y igual a 1. Decimos que la recta y igual a 1 intersecte la parábola. ¿Cómo hacemos la intersección? Por ejemplo, por igualación. Entonces decimos que 1 tiene que ser igual a 1 medio por x a la 2 menos 3. Entonces ahí empezamos a resolver una ecuación de segundo grado. Sumamos 3, multiplicamos por 2, aplicamos raíz, se genera un valor absoluto, y obtenemos que hay dos x distintos, uno es raíz de 8 y el otro es menos raíz de 8, y en estos x distintos, ambos tienen por imagen y igual a 1. Entonces, con esto justificamos que no se verifica la definición de inyectividad. Lo que dice ahí de manera genérica es que cuando hablamos de funciones de grado par, no hay inyectividad. ¿Sí? ¿Qué es de grado par? 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Lo que vimos recién es una parábola y pudimos ver evidentemente que no hay inyectividad. ¿Qué ocurre cuando hablamos de sobreyectividad? Por ejemplo,
Ahí tenemos una parábola que puede estar bien definida de R en R, ¿sí? Vean esto que está ahí resaltado. Decimos que un X que pertenece a los reales puede pertenecer al dominio, ¿sí? El dominio de todas las funciones polinómicas son todos los reales, y el conjunto de llegada tranquilamente puede ser el de todos los reales, ¿sí? Si nosotros definimos de esa manera, este conjunto de llegada R no coincide con la imagen de la función, porque la imagen de esta parábola es de menos infinito hasta 5. Entonces, por ser R distinto a menos infinito 5, decimos que no hay sobreyectividad. La cuestión es que por defecto no hay sobreyectividad, pero podemos generar sobreyectividad, haciendo que esté definida la función de R en la imagen. Y siempre es de R en la imagen para hacerla sobreyectiva. Entonces lo que tengo que conocer es la imagen de la función que estoy estudiando. Cuando hay una función que es buenita con la sobreyectividad, cuando la imagen es igual a R, porque entonces defina el conjunto de llegada que defina, que siempre es R por defecto, va a ser sobreyectiva. Pero las de grado par no son bonitas en ese aspecto. Cuando hablamos de biyectividad, para poder decir que una función, sea la función que sea, es biyectiva, tiene que haber tanto inyectividad como sobreyectividad, ¿sí? Entonces, si hay inyectividad y sobreyectividad, hay biyectividad. Por ejemplo, esta función cúbica es inyectiva porque pasa la prueba de la recta horizontal. Y a su vez es sobreyectiva porque el conjunto de llegada es igual a la imagen, que es igual al conjunto de todos los reales. Entonces decimos que esta función que estamos viendo es biyectiva. ¿Qué más podemos estudiar en esa función? Que tenemos un punto de inflexión por ser potencial en 4,2. Entonces, a su vez sabemos que por tener coeficiente negativo, que es menos un quinto, tenemos cóncava hacia arriba de menos infinito hasta 4 y concavidad hacia abajo de 4 a más infinito. También podemos decir que si graficamos de izquierda a derecha, lo hacemos deslizando el lápiz hacia abajo. Por esa razón, es una función decreciente. En cuanto a máximos y a mínimos, no tiene ninguno. ¿Por qué? Porque se va a más infinito, es decir, que cada vez que yo quiera decir este es el mayor, hay uno más arriba, ¿sí? Y lo mismo que se va a menos infinito. Cada vez que quiero decir este es el menor, hay uno más abajo. Entonces no hay máximos ni mínimos, no hay valores que acoten a todos los valores que toma la función en determinado intervalo. Por ser una potencial cúbica, tenemos la información del punto de inflexión, ¿sí? Que fue lo que estuvimos viendo recién. Otra cuestión que podemos estudiar es el conjunto de positividad, de negatividad y de ceros. Si nosotros vemos, esa función tiene un 0 en 6, ¿sí? O cerquita de 6. Entonces, desde ese 0 podemos ver que tenemos gráfico por arriba antes, por arriba del eje X, y gráfico por debajo del eje X después. Entonces, de menos infinito hasta 6, tendríamos el conjunto de positividad. 6 sería el único elemento en el conjunto de ceros, y de 6 a más infinito tendríamos, a más infinito tendríamos el conjunto de negatividad. ¿Preguntas?
No me quedó muy claro, profe. ¿Qué cosa? El conjunto de positividad y de negatividad. La verdad, es más, se me trabó ahí un corte del internet y no terminé de entender qué fue lo que dijo. Bueno, mira, vamos a graficar el eje, mira. Este es el eje X con color. ¿Sí? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, Bueno, profe. hay gráfico que intersecta el eje X. Entonces, ahí lo que tenemos es el punto de intersección entre la gráfica y el eje X. Supongamos que ese numerito es 6. Entonces, lo que podemos decir es quién va al conjunto de ceros. Porque en el conjunto de ceros van los X pertenecientes al dominio que hacen la función igual a 0. Cuando hacemos la función igual a 0, estamos intersectando la gráfica de la función con la constante y igual a 0, que es el eje X. Entonces decimos que el conjunto de ceros tiene al 6. Por cómo es esta función, antes del conjunto de ceros, el gráfico de la función está por arriba del eje X. Entonces, lo que hacemos es de esa manera encontrar el conjunto de positividad, que por definición es el conjunto de los X pertenecientes al dominio de la función que hacen f de x mayor que 0. Si el gráfico está por arriba de la función, los f de x son mayores que 0, son positivos. Entonces, decimos que desde el gráfico, el conjunto de positividad es de menos infinito hasta el 0 sin incluir el 0. ¿Por qué? Y porque en el 6 la imagen es 0, no es positiva. A su vez, si seguimos observando el gráfico, en los X pertenecientes al dominio que van de 6 a más infinito, el gráfico está por debajo del eje X. Es decir que las imágenes, las f de x, son menores que 0. Entonces decimos que estos X del dominio son los del conjunto de negatividad. No incluye al 6, porque en el 6 es 0, la imagen no es negativa. Y va hasta más infinito. ¿Por qué? Porque la función se va a menos infinito, no pasa a ser positiva nunca más, ¿sí? Lo mismo que cuando nos vamos a menos infinito, la función se va a más infinito y no pasa a ser negativa nunca más. Entonces, de esta manera, por observación del gráfico, podemos obtener estos tres conjuntos. ¿Qué característica tienen estos tres conjuntos? No tienen un solo punto en común. Si el 6 está acá, ¿pertenece a ese conjunto? No pertenece a este conjunto ni a este conjunto. Si en este conjunto está el 0 no está ni en este ni en este, ¿sí? No tienen un solo elemento en común. Y cuando unimos estos tres conjuntos, se forma el dominio. Es decir, que si yo uno de menos infinito hasta 6, le uno al 6 y le uno de 6 a más infinito, formo el conjunto de los números reales. Me tienen que quedar todos, absolutamente todos, evaluados. ¿Ahora está un poco más claro? Sí, profe, gracias. De nada. Bien.
Ahí hay un párrafo que hace mención de que vamos a encontrar la inversa. Con la función inversa, o sea, la función inversa va a ser la única operación que vamos a evaluar, y para esa operación es que necesitamos la biyectividad. Por eso le estudiamos a todas las funciones si son inyectivas, sobreyectivas y todas esas cuestiones. En las funciones polinómicas no hay asíntotas, ¿sí? Y hay funciones que se llaman definidas por partes. En las funciones definidas por partes tenemos que hacer un estudio, ¿sí?, de diferentes pedazos de funciones. Entonces, por ejemplo, se reparte el dominio. Acá me dice para los x menores que menos 5, ¿qué ocurre? Que grafico un pedazo de recta. Para los x entre menos 5 y 1, que grafico un pedazo de parábola. Y para los x mayores o iguales a 1, que grafico un pedazo de parábola cúbica, ¿sí? Entonces, con esta información tengo que saber cómo graficar una función definida por partes. Hay algo que es muy importante y es que en los valores extremos se evalúan todas las funciones. Es decir, cuando x es igual a menos 5, no es un punto de la recta el que voy a graficar. El que voy a graficar es un punto de la parábola, pero tengo que saber hasta dónde llega la recta. Entonces, hago la cuenta en menos 5. Menos 5 más 10, 5. Y lo que hago es hacer un punto vacío ahí. También evalúo menos 5 en la parábola. Menos 5 más 2, menos 3. Menos 3 a la 2, 9. 9 por menos 1, menos 9. Menos 9 más 3, menos 6. Entonces ahí, en menos 6, hago un punto lleno. Pero evalúen los dos. Aunque ese punto no es punto de la función, tengo que saber hasta dónde grafico el segmento, ¿sí? Bien, ¿por qué un punto es vacío y el otro punto es lleno? Porque si hacemos una recta vertical ahí, lo que ocurre es que esa recta vertical intersectaría a dos puntos distintos si este estuviera lleno. Pero si este está vacío y este está lleno, intersecta a uno solo, entonces nuestra función definida por partes sigue siendo función. Si este también estuviera lleno, dejaría de ser función la gráfica, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, el otro cambio se da en x igual a 1. 1 no pertenece a estos x, pero evalúo. 1 más 2, 3. 3 a la 2, 9. Menos 9 más 3, menos 6. Este menos 6 es con punto vacío. Ahora, evaluamos con 1. 1 sí pertenece a ese intervalo. 1 menos 5 medios menos 3 medios. A la 3, 9 cuartos. 9 cuartos no. Menos 3 medios. A la 3 no es menos 3 medios a la 2. Menos 3 medios a la 3 es menos 27 octavos. Y ese es menos 27 octavos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, este no pertenece, este sí pertenece. Y después, como son para los x mayores o iguales que 1, esta ramita se va a más infinito, ¿sí?, para todos los x mayores o iguales que 1. Es decir, que no tengo que volver a estudiar qué pasa en determinado puntito, ¿sí? Entonces, de esta manera se grafica una función definida por partes. Ahí todas las partes, todos los pedazos son
polinomios, ¿bien? Pero podrían ser otras funciones. No es que las funciones definidas por partes solamente son polinómicas, ¿sí? ¿Preguntas? Bien. Ezequiel pudo ver enseguida que no hay inyectividad, ¿sí? Si intersectamos con y igual a 0, intersecta en menos 10, en menos 4, en menos 1/2, en 2. O sea que inyectividad no hay. Está muy bien que digas que no es una función inyectiva. En cuanto a sobreyectividad, esta rama viene de menos infinito y esta rama se va a más infinito. Entonces recorre todos los reales. Así que habría sobreyectividad. Muy bien, lo vamos a escribir. Entonces, la función no es inyectiva, pues tiene 1, 2, 3, 4 intersecciones con y igual a 0. La función es sobreyectiva, pues la imagen es el conjunto de los números reales. Muy bien. Bueno, ahora vamos a recordar algo que muy probablemente ya lo hayan oído antes. Cuando nosotros hablamos de una función lineal, y igual a m por x más n, hay un numerito que se llama pendiente, ¿sí? Ese numerito tiene una interpretación. En realidad me dice todo lo que varía y por cada unidad que varía x, ¿sí? Por esa razón, cuando graficamos con la forma punto pendiente, nos valemos de la pendiente para saber qué inclinación tiene la recta, ¿sí? Porque la pendiente nos está informando esa cuestión. ¿Qué variación hay en y, en las imágenes, por cada unidad que varía x? Entonces, por ejemplo, en esta recta la pendiente es 2. Quiere decir que en y incremento 2 unidades por cada unidad que incremento en x. Cuando la pendiente es 1/2, dice que en y incremento media unidad por cada unidad que incremento en x. Bien, en cuanto a las ecuaciones de una forma polinómica de segundo grado, tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar la forma polinómica, la forma canónica y la forma factorizada. En cada una de estas formas aparece distinta información. En la forma polinómica tenemos los coeficientes para poder, por ejemplo, encontrar las raíces por Bhaskara. Esos son el A, el B y el C que aparecen en la forma polinómica. En la forma canónica sigue apareciendo A, que es el coeficiente principal, y me informa si A es positivo que las ramas van hacia arriba, si A es negativo que las ramas van hacia abajo, pero a su vez aparecen las coordenadas del vértice, el XB y B de la parábola. No tenemos que olvidar que en la parábola el vértice es máximo o es mínimo. Y en la forma factorizada sigue apareciendo A, que es quien nos informa si las ramas van hacia arriba o hacia abajo, y a su vez aparece por información las raíces. ¿Qué ocurre? Si son dos raíces reales distintas, nos queda de la forma que está escrita acá. Si es una raíz doble, vamos a tener que x menos x1 queda elevado a la 2. Y si las raíces son complejas, no reales, no vamos a tener forma factorizada,
¿Por qué? Porque los estudios que nosotros hacemos y nosotras no contemplan números complejos. Cuando tenemos la forma polinómica, en la que conocemos A, B y C, dijimos que podíamos hacer Bhaskara. En la fórmula de Bhaskara, debajo de la raíz aparece B a la 2 menos 4 por A por C. Esa forma algebraica tiene por nombre discriminante. Cuando B a la 2 menos 4 por A por C es positivo, lo que tenemos son dos raíces reales distintas, es decir, que podríamos escribir la forma factorizada. Cuando el discriminante es igual a 0, tenemos una única raíz doble. Esto quiere decir que nuestra función tiene una gráfica que se apoya en su vértice sobre el eje X. Y cuando B a la 2 menos 4 por A por C es negativo, no podemos escribir la forma factorizada, la parábola no intersecta al eje X y tendríamos dos raíces complejas. Bien, si nos situamos en la forma de la parábola canónica, cuando el X del vértice es 0, tenemos parábolas que son simétricas respecto del eje Y, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esa simetría, decimos que la función es par. Y no la justificamos por su definición, que dice que para todo X en un dominio simétrico, f de menos X es igual a f de X, sino que directamente nos fundamentamos en la simetría de la gráfica. También podemos decir que el eje de simetría de la parábola es la recta X igual a 0. Si ese eje de simetría es otra recta vertical que no sea X igual a 0, entonces lo que ocurre es que no hay simetría respecto del eje Y, entonces no hay paridad. Nunca una parábola es impar, ¿sí? Para no hacer uso del concepto de entorno, nos valemos de los intervalos, pero de una manera que después en Matemática 2 seguramente van a ampliar con otro tipo de conceptualización. Vamos a decir que cuando A es negativo, que las ramas van hacia abajo, la parábola en el vértice tiene un máximo. Y cuando A es positivo, que las ramas van hacia arriba, la parábola en el vértice tiene un mínimo. De esta manera vamos a hablar del máximo absoluto para la parábola y del mínimo absoluto. De las funciones cúbicas ya estuvimos hablando y vimos esto de que puede tener una raíz triple, puede tener una raíz doble y una simple, o puede tener tres raíces simples. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Si la raíz es triple, en ese valor que aparece en su forma canónica, tenemos el punto de inflexión. Si una raíz es doble y la otra simple, en la doble va a rebotar y en la simple va a traspasar. Y si las tres raíces son distintas y simples, va a traspasar y va a traspasar, ¿sí? Lo que cambia, como habíamos visto, es la cuestión de la inyectividad. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos en pantalla, tenemos una raíz doble. ¿Qué raíz es doble? ¿Esta o esta? La del menos 3. Menos 3. Muy bien. ¿Sí? La del menos 3. Muy bien. ¿Por qué? Porque rebota. Porque rebota. Muy bien. Bueno, ahora, además de ver que rebota y traspasa,
vamos a ver que cuando traspasa sin cambiar de concavidad es simple, y cuando traspasa cambiando de concavidad es de multiplicidad 3. Mira, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Acá tenemos una que traspasa sin cambio de concavidad, porque tenemos concavidad hacia abajo antes de la raíz y después de la raíz. Entonces sabemos que esa raíz, que es 1, tiene forma x menos 1, que estaría como elevado a la 1 en su forma factorizada, ¿sí? Pero, por ejemplo, en esta función, también traspasa y no cambia, cambia después, traspasa y no cambia. Son dos simples y una doble, ¿sí? Entonces, en esta, lo que cambia es que es un polinomio de grado 4. Esta no es cúbica. ¿Por qué? Porque se cuentan las raíces como su multiplicidad. Esta tiene multiplicidad 2 y esta es doble, se cuenta 2 veces. Esta se cuenta una vez, esta se cuenta una vez, son 4. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos encontramos con una función de esta manera, podríamos decir, ¿pero para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? ¿Cómo hacemos? Bien, por ejemplo, evaluamos en un punto intermedio, 0, ¿sí? Cuando evalúo en 0, hago la cuenta en 0, 9 por menos 1, menos 9, por menos 2, 18, por un quinto, 18 quintos, da positivo. Es decir que no solamente sé que intersecta el eje Y en 18 quintos, sino que sé que tengo la gráfica por arriba, entre estas dos raíces. Sé que esta es doble, entonces sé que antes también está por arriba. Sé que esta es simple, entonces bajo. Y sé que esta es simple, entonces traspaso y me vuelvo a ir a más infinito. Es decir que no solamente podemos confeccionar aproximadamente la gráfica, sino que además podemos deducir de esa gráfica el conjunto de ceros de positividad y de negatividad, por si está graficado sobre el eje X, arriba del eje X o debajo del eje X. Pero ¿qué ocurre? Puedo llegar a tener alguna raíz que sea de grado impar, que traspase, pero traspasa cambiando concavidad. ¿Qué es lo que pasa en esta que es de grado 3? Tengo acá concavidad hacia arriba, en esa raíz cambia la concavidad a concavidad hacia abajo, entonces no traspasa de la misma manera, traspasa con cambio de concavidad. ¿Por qué? Porque en vez de tener exponente 1, porque en vez de tener multiplicidad 1, tiene exponente 3, tiene multiplicidad 3. Es decir que a su vez, según el exponente, según la multiplicidad, si traspasa, es cómo traspasa. ¿Sí? Esa es una de las diferencias. Por ejemplo, vean. De nuevo tenemos una raíz triple y una doble. ¿Sí? Bien. Con esto lo que vamos a hacer es... esperen que busco nuestro jueguito. Estamos por acá. Es la primera clase de esta semana. Entonces... a ver si es este. ¿No saben lo que me pasó con la clase anterior? Sí. ¿Quién me va a hablar? No, ¿No yo saben lo que Marcos, me pasó en la clase? perdón, Sí. le iba a preguntar una cosa, porque estoy viendo que en Pedco no está el link del Excel donde estaban las clases el cronograma tentativo, iba dejando los links de las quiz.
¿No está el mensaje en avisos en Bedco? Lo reviso, ¿eh? Puede ser. Espera que ahora busco y te envío igual el link acá. Em, es este. Compartir. Hola, profe. Ya pueden empezar a jugar. Hola. Profe, le quería hacer una consulta. ¿Vio la clase del viernes? Em, Uno cuando quiere entrar dice que la clase está como que tiene un playback, entonces no te deja entrar, solamente se ven 30 segundos y no te deja ver más. Hoy le mandé un mensaje con el screen y que me apareció ese cartel. ¿Y qué teórico es, Juli? El del viernes, yo le había avisado que no iba a ¿Y poder el número entrar te acordás? y estuve todo el fin de... No, la clase del viernes decía y quise entrar y no me deja. Estuve el fin de viendo y no me deja entrar. Y no le quise hablar y le hablé hoy recién. Bueno, porque vos cuando me preguntaste creo que no me dijiste de qué materia eras, entonces yo no sabía qué tenía que buscar. Pero ahora Ah, que me estás diciendo un poco más, voy a ver si lo encuentro. A ver bueno, qué gracias. pasó. De nada. No, profe, me sigue apareciendo lo mismo, que dice que tiene playback la clase y no me deja entrar. Ni de la compu ni del celu.
Profe, una consulta. Diga. ¿El jueguito que puso ahí en el chat es el mismo que está en el libro? ¿Que está al final No, de todo lo que recién leímos? ¿No? no. Ah, yo acabo de hacer eso. Hay em, un material bibliográfico que se dice enriquecido con tecnologías. Y ese es el libro que encuentran en Calameo, el que yo les comparto en PDF. Otra cuestión es la clase. En la clase tenemos otros jueguitos. Y los jueguitos que aparecen en la bibliografía son jueguitos que están desde la primera clase. Y estos jueguitos no, los voy armando según cómo vamos con la clase. Son otros, son otros. Sí, los tienen que jugar a todos. Ah, bueno, profe, gracias. A ver si alguna vez, aunque sea un poquito, nos divertimos estudiando matemáticas. Aunque sea un poquito, no pido mucho. Bueno, a ver. Entonces, vamos, ustedes ahora con esto me van preguntando y seguimos así con todas las cuestiones. Los jueguitos que jugamos en clase están en nuestra hoja de ruta. La hoja de ruta nos dice que tenemos que ir leyendo. Y a su vez se va incorporando después el material que se va generando en cada clase. Ahí están los jueguitos de las clases. Y pueden verlos jugando que son distintos. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Un gráfico de una función. Nos dice la forma de la función, por ahí abajito. Nos dice que hay un factor que está elevado a la 3, que yo lo relacionaría con SC, porque a su vez hay una concavidad hacia abajo antes de C y hay una concavidad hacia arriba después de C. Y después informa también que hay otro factor que está elevado a la 2, lo relacionaría con B, porque en B rebota, es decir, que en B tenemos una raíz con multiplicidad par. Podría ser 2, 4, 6. La forma nos dice que es un exponente 2. Entonces, ¿raíz simple tenemos? No, porque a pesar de que traspasa en C, hay cambio de concavidad. Entonces, no traspasa simplemente, es de grado 3. ¿Hay una raíz doble? Sí, ¿por qué? Porque rebota en B, entonces hay una raíz doble en B. ¿Hay una raíz triple? Sí, hay una raíz triple porque en C traspasa y cambia de concavidad. ¿Son dos raíces simples? No, no, porque no traspasan simplemente. Y han respondido bastante bien. Ah, perdón, ¿preguntas? Bien. En este tenemos un gráfico. Oh, esperen que yo no veo bien esto. Me parece que ahí, en ese punto, hay una raíz simple, porque traspasa simplemente, no hay cambio de concavidad. Y después es como que hay otra raíz ahí en 1, pero esa raíz es doble porque rebota, o es doble o es cuádruple. Y en la forma aparece una elevada a la 2 y la otra simple. Entonces, ahí tenemos una raíz simple, que ustedes la han marcado bien con un 58% de efectividad, una raíz doble, que la han marcado bien con un 51% de efectividad. No hay raíz triple porque no traspasa cambiando de concavidad, y tampoco son dos raíces simples porque en una rebota. Tendría que traspasar en las dos para que sean las dos simples.
Ahora tenemos. Perdón, profe, entonces, cuando es raíz simple, no cambia de concavidad. Cuando es raíz doble, Exactamente. traspasa el eje X. No. Oh, ya me desoriento. No, vas bien. Cuando es raíz simple, traspasa, pero no cambia de concavidad. Cuando es raíz doble, no traspasa, tampoco cambia de concavidad, que decimos rebota. Cuando es raíz triple, traspasa cambiando de concavidad. Gracias. De nada. Entonces, acá ven que traspasa sin cambiar de concavidad, es simple. Y ahora en esta hay concavidad hacia abajo y después concavidad hacia arriba. Entonces, me da la impresión de que tengo una raíz simple y una triple, que es justamente lo que está marcado en verde. No hay doble porque ninguna rebota, y tampoco son dos simples porque en una traspasa y cambia de concavidad. Tendría que traspasar simplemente sin cambiar de concavidad para que sean dos simples. En esta, rebota ahí y rebota ahí. Entonces diríamos que son dos dobles, o dos cuádruples, o dos sextuples, ¿sí? Pero bueno, las opciones son dos raíces simples, no, porque no traspasan ninguna de las dos. Dos raíces dobles, sí, es una de las posibilidades. Dos raíces triples no puede ser porque no traspasa cambiando de concavidad, entonces nos quedamos con la opción de dos raíces dobles, porque en las dos rebota, porque ninguna de las dos traspasa. Bueno, ahora tenemos ahí un traspaso simple. Acá otro traspaso simple y ahí no traspasa. Entonces, tenemos dos raíces simples, sí. Dos raíces dobles, no, porque solamente rebota en una. Una raíz simple, no, porque traspasan dos. Una raíz doble, sí, porque en una rebota. Tres raíces simples, no, porque en una rebota. Entonces no pueden ser tres simples. Bueno, esto que estuvimos viendo, lo que hace es orientarnos a cómo tenemos que graficar. ¿Por qué? Porque usualmente graficamos funciones lineales, tienen todas una formita. Funciones de segundo grado tienen todas una formita. Pero a donde empiezan a haber más factores, siempre guiándonos por la forma factorizada, la función polinómica entonces vemos que puede tomar distintas formas. Y esto lo que hace es permitirnos hacer esas distintas gráficas. Bien. Entonces, desde el gráfico evaluamos conjuntos de positividad, de negatividad, concavidades, raíces, máximos y mínimos. A veces los podemos decir con detalle, a veces los tenemos que aproximar. Puntos de inflexión a veces los podemos saber con detalle, a veces no los vamos a saber con detalle. Y bueno, así sucesivamente. Para que vean la diferencia, acá hay un quizzes del PDF. Que recién... Chao, bonito, que te vaya bien. ¿Te vas vos solito? Perdón, se estaba yendo uno de mis devotos.
Eh, Ay, ¿cómo puedo hacer para copiar esto? Bueno, quería que vean que es otro distinto el que está en el libro. Bueno, después lo van a ver ustedes. Entonces, ahora voy a volver acá, porque se abre directamente con mi usuario, ¿no? Entonces, con esto estamos SEOs prácticos también para que ustedes vean cómo se hacen estas interpretaciones, para que tengan algunos ejemplos. Y nos venimos a la función valor absoluto. ¿Qué fue ese ruido? La función valor absoluto, ¿sí?, es una función que está muy relacionada con la función lineal. ¿Por qué? Porque si nosotros... A ver, que voy a abrir uno ya. Perdón. Si nos encontramos con una función f de x igual a valor absoluto de x, ¿qué estoy diciendo con valor absoluto de x? Por definición de valor absoluto. Estoy diciendo x, y ahí estoy considerando x mayor o igual que 0, o estoy diciendo menos x, y ahí estoy considerando x menor que 0. Pero esto puede parecerse a una función definida por partes. Si este es el eje X y este es el eje Y, para los X mayores o iguales que 0, es decir, para los X que están de este lado, tendría que graficar un pedazo de identidad, Y igual a X. Cuando X es igual a 0, evalúo en los dos lados, ambos lados toman valor 0, y para los X menores que 0, tendría que graficar Y igual a menos X. Es decir, que es una función definida por partes. Y esas partes van a depender, ¿sí?, esos pedazos, esos trozos, van a depender de la forma que tenga el argumento del valor absoluto, ¿sí? Y la característica que tienen es que forman como una B corta, ¿sí? Entonces, esta sería la función Y igual a valor absoluto de X. Si generamos, esto es 1, y esto es 1, esto es menos 1,
esto, esta altura de la imagen, es 1. Porque es y igual a x o y igual a menos x. ¿Sí? Entonces, de esta manera, estamos viendo la forma más elemental del valor absoluto. No es la única forma. Se desplaza, igual que se desplazan las otras, horizontalmente, verticalmente, y a su vez las podemos multiplicar por algún factor. Lo que vamos a hacer es estudiarlas sin derivar en la definición de valor absoluto. ¿De qué manera? Vamos a un GeoGebra. Entonces, vamos a generar distintos deslizadores, ¿sí? Un deslizador que va a ir de menos 5 hasta 5. Otro deslizador que también va a ir de menos 5 hasta 5. Y un tercer deslizador que va a ir de menos 5 hasta 5. ¿Sí? Entonces, vamos a generar muchas funciones valor absoluto. Y igual a por valor absoluto de x menos b más c. ¿Sí? Por ejemplo, en esa a es igual a 0. A tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos a hacer que a cambie un poquito. Se formó la b corta. Ahora, con a positivo son b corta. A positivo, a negativo. Con a negativo se forma una montaña. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver qué pasa con b. Desplaza horizontalmente. B positivo desplaza a la derecha. B negativo desplaza a la izquierda de 0. Bien, vamos a ver qué pasa con C. C positivo desplaza hacia arriba de 0. C negativo desplaza hacia abajo. Es decir, que esta es la forma canónica de la función valor absoluto. Supongamos que a esta función le agregamos la forma. Ahí está. Y vamos a hacer que se vea mejor. Y vamos a dibujar el punto BC. Lo vamos a llamar vértice. Y vamos a intersectar la función f con x igual a 0, que es la ecuación del eje y. Y vamos a intersectar la función f con y igual a 0, que es la ecuación del eje x. Y vamos a generar movimientos de nuevo. ¿Qué pasa cuando cambia a negativo, a negativo, a positivo? Y ahí podemos ver que
de no haber intersección con el eje X pasa a haber intersección con el eje X. Obviamente que hay una intersección más y que no la está mostrando el software ni idea por qué. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con B. Hay intersección con los dos ejes, desplaza horizontalmente, puede ser el mismo vértice el de la intersección, y ven que el numerito que va cambiando es ese. Pero esto tiene la forma del valor absoluto x menos el centro. X no está multiplicada por ningún otro número que no sea 1, ¿sí? Esa es la forma canónica. Entonces, si nosotros encontramos una función valor absoluto, la adecuamos de esa manera, la vamos a poder encontrar para dónde van las ramas, según A sea positivo o negativo, en dónde está el vértice, utilizando B y C, y vamos a saber si el desplazamiento horizontal es a derecha o a izquierda, y si el desplazamiento vertical es arriba o abajo, y cuántas unidades está desplazada. Por último, nos falta ver qué pasa cuando la desplazamos verticalmente. Ahí estaría en 0 y ahí con valores positivos, ¿sí? De 0 para arriba, con valores positivos, vean que el numerito que está cambiando es ese, positivo, positivo, 0, negativo. Por debajo del eje X son valores negativos, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos visto muchas funciones valor absoluto juntas. Lo que voy a hacer ahora es compartirles esto para que ustedes puedan experimentar, porque ahora les voy a compartir con un link, entonces ustedes van a poder utilizar los deslizadores, ver qué pasa, qué numerito cambia, con detalle, hacer stop, estudiar. Bien, ahí va. Bueno, Celina, chao, hasta luego. Entonces, cuando nosotras y nosotros nos encontramos con una función de este estilo, es inmediato para ustedes poder resolver, por ejemplo, el conjunto de positividad y el de negatividad y el de ceros. ¿Por qué? Porque sabemos resolver ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Por ejemplo, supongamos que este número es 2. Supongamos que este número es igual a 3. Supongamos que este número es igual a menos 1. ¿Sí? Se nos forma esa función. Si tenemos que encontrar las raíces o ceros, tenemos que resolver una ecuación. ¿Qué ecuación tenemos que resolver? Para los ceros o raíces, tenemos que resolver 2 por valor absoluto de x menos 3 menos 1 igual a 0. Pero esta ecuación ustedes la saben resolver. A ver, ¿qué hago para resolver esta ecuación? 2 por valor absoluto de x menos 3 menos 1 igual a 0. Oye, díganme cómo la resuelvo. Haciéndolo por partes, haciendo
mayor o igual a 0 y menor a 0. Despejando después. Y si no resuelvo por definición, ¿cómo puedo resolverlo? ¿Puedo decir 2 por valor absoluto de x menos 3 igual a 1? Miren, esto lo puedo decir. Método de igualación, dice, profe. No. Método de igualación no es un sistema. A ver. ¿Eso que hice ahí lo puedo hacer? ¿Este 1 que está restando, pasarlo sumando? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Puedo pasar el 2 dividiendo? También. Sí. Pero Ahí va. ahí estaría, ¿Cómo estaría? ¿Qué estaría? A ver, decime. no, pasa que vi el 2 dividiendo y había pasado dividiendo, pero también había pasado como -2. Entonces eso me parece raro. O es del es del gráfico. A Porque ver. nada, pensé que el -2 del gráfico, yo pensé que estaba en la ecuación. Ah, tenés razón. A ver si lo puedo correr. Espera. Oh, no se corre. Sí, ya sé Ensayalo. ahí entendí lo que me decís. Mira, pero no se corre. Pero, bueno, entonces, ahora, si valor absoluto de x menos 3 es igual a 1/2, ¿hay alguna propiedad? Perdón, tuve que irme, allá volví. ¿Hay alguna propiedad que me permita resolver eso? La del... yo vi las propiedades del mayor y el menor. O si ¿Y no, la la del del igual? igual. ¿Y la del igual? No puedo usar la del igual si un medio es un número positivo. Sí, ¿Puedo o no puedo? Sí, puedo. sí, es real y es positivo. Claro, es un número positivo. Entonces, decimos que x menos 3 es igual a menos 1/2 o x menos 3 es igual a 1/2. Escribo más rápido. Así. A ver. No queda tan prolijito, pero ¿es así la del igual o no es así? Sí, Sí, así. Sí, sí, es así. Entonces, x igual a 3 menos 1/2, 3 son 6 medios, menos 1/2, 5 medios, o x igual a 3 más 1/2, que son 7 medios. Y de esa manera encontramos los ceros, ¿sí? Entonces, x igual a 5 medios o x igual a 7 medios. Bueno, ¿por qué hicimos todo esto? Porque estábamos buscando el conjunto de ceros. Entonces decimos, el conjunto de ceros está formado por
5 medios, 7 medios. Y para encontrar este conjunto de ceros, utilizamos una ecuación en valor absoluto. De la misma manera, para encontrar el conjunto de positividad o el de negatividad, vamos a tener que resolver una inecuación en valor absoluto. ¿Sí? Me gustaría poder correr esto de acá, pero no quiere. Esto usualmente se corre. Bien. Entonces, ahora, tenemos esta función, ¿sí? Vamos al YAM, que me parece que va a poder, se puede ver mejor. Esperen que dejo de compartir esto. Compartimos el YAM y cambiamos de hoja. Entonces, tenemos a la función y igual a 2 por valor absoluto de x menos 3 menos 1. Para poder hablar del conjunto de positividad, nos dice que f de x tiene que ser positiva. Pero f de x tiene la forma 2, valor absoluto de x menos 3, menos 1, que tiene que ser mayor que 0. Entonces ahora, ¿puedo sumar 1? 2 por valor absoluto de x menos 3 va a ser mayor que 1. ¿Puedo dividir por 2? Es positivo, no me cambia el orden. Valor absoluto de x menos 3 mayor que 1/2. ¿Cómo resuelvo esa inecuación en valor absoluto? ¿Puede ser que paso el 3 y invierto el signo? A ver, ¿cómo es? Me quedaría 1/2 más 3 y el signo, el piquito en vez de estar hacia ese lado va hacia el otro. Pero está el valor absoluto. Se puede aplicar la propiedad del mayor. A ver, ¿qué dice x menos 3 menor que menos 1/2 o x menos 3 mayor, ahí se me terminó el pizarrón, mayor que 1/2? ¿Ahí está? Sí, algo así. Entonces, miren, así. X menor que 5/2. Kelu. Sí. Estoy en clases.
X, estoy en clases mayor que 7 medios. Pero entonces, si encontramos los valores de X que hacen que la función sea positiva, lo que encontramos en estos X menores que 5 medios o estos X mayores que 7 medios es el conjunto de positividad mediante inecuaciones con valor absoluto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el conjunto de positividad va de menos infinito a 5 medios, no incluye el 5 medios porque en 5 medios tengo un 0 y en el 0 no hay positividad, unido de 7 medios a más infinito. Entonces, empieza a tener sentido, empieza a tener relevancia, porque resolvimos ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. ¿Sí? Y de esta manera nos permite algebraicamente encontrar conjuntos muy importantes en las funciones. De la misma manera podemos encontrar el de negatividad. Ahora, si volvemos al GeoGebra, lo que vamos a ver es que las ramitas de la función en estos intervalos, en este y en este, están por arriba del eje X. Es decir, que gráficamente también tenemos como la verificación de ese conjunto de positividad. Entonces, por esa razón, cuando entramos en la universidad nos tenemos que desayunar la unidad de números reales. Esta es una de las razones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por mi parte, no. Bueno. Entonces, vamos cerrando por hoy con este tema. ¿Sí? Nos encontramos el miércoles. Lean lo que no leyeron. Va a ser distinto leer después de la clase. Jueguen los jueguitos. Y bueno, y lean también lo de la clase que viene. Así no es tan indescifrable lo que digo. Buenísimo. Yo al profe, yo en el correo le había puesto de que estaba con diagramas. Bueno, los miércoles por medio me los pierdo completo. Ah, pero yo estoy grabando, Sí, Las clases quedan. sí, veo la clase después, eso no hay problema. Pero ahí me estaba viendo el Excel que compartió con las fechas de los parciales, figuran los lunes. Y uno de los lunes es un puente y usted en el correo me ha dicho que iban a ser los miércoles. Ah, tenés razón, sabés que teníamos que hablar de los sábados. ¿Por qué? Porque los miércoles es el día que ustedes puedan rendir más cómodos por la cantidad de horas. Si tomamos un lunes, tendríamos que tomar lunes y además otro día. No alcanzarían a rendir todo un lunes. ¿Qué posibilidades hay de que rindan los sábados? Esperen que detengo la grabación porque esto ya es un tema de arreglar.